Hola, vamos a tratar en este tema de hablar de las tejas, analizar su morfología y describir los distintos tipos de tejados según el tipo de teja que se seleccione. Primero vamos a centrar el tema, vamos a definir lo que es un tejado. Es un cerramiento, es el cerramiento superior de un edificio, de un espacio habitable. Y en general se llaman cubiertas. Hay dos tipos de cubiertas: las de evacuación, en las que la estanqueidad nos la da la pendiente y el solape de las piezas, y las de obturación, que la estanqueidad nos la da el elemento impermeable. Las de evacuación son las que vamos a llamar tejados, y las de obturación las definimos como azoteas. ¿Qué le vamos a exigir a un cerramiento, a un tejado en este caso? Bueno, pues como a cualquier elemento constructivo le vamos a exigir una durabilidad, una resistencia, que sea estable a lo largo del tiempo, que resista a las acciones meteorológicas, que no entre agua, que sea aislante. Bueno, todos es una serie de elementos que vamos a exigir a cualquier elemento constructivo. Los tejados se clasifican en dos grandes grupos: los de gran formato, los que el elemento de cubrición de esa teja es de gran formato, que se definen como placas o paneles, y las de pequeño formato, que son las tejas y las que dan el nombre al elemento constructivo del tejado. Las de gran formato, para colocarlas utilizaremos una superficie discontinua por regla general. Las vamos a relacionar pues con grandes espacios, grandes superficies. Las de pequeño formato normalmente las vamos a colocar sobre una superficie continua. La clasificación de las tejas, la clasificación más habitual, es por el material, ya que el material nos da unas características tanto a la forma de la pieza como a la colocación. Pueden ser los materiales más habituales, son la teja cerámica, la teja de mortero de cemento y la pizarra. Las tejas cerámicas, pues el material empleado es una pasta cerámica que se moldea y luego se cuece. Hay tres tipos, la teja curva, que es la teja árabe, la tradicional, la teja de encaje plana, también llamada alicantina o marsellesa, y la teja de encaje mixta. Con el material de mortero de cemento, que es un material pues, que de un estado pastoso se moldea y simplemente se seca, no pasa por un estado de cocción, con lo cual las deformaciones en ese proceso de fabricación son menores y las tensiones en el material o en el formato de la teja son menores. Tenemos dos tipos, la plana y la mixta. Y por último, las tejas de pizarra, que la pizarra pues, es un material natural, es una piedra, y simplemente pues, se trata esa piedra se corta y se produce el material de revestimiento, la teja. La teja cerámica curva pues, es una pieza que tanto por el anverso como por el reverso, con una única pieza vamos a construir todo el tejado y vamos a solucionar todos los encuentros y todos los elementos del tejado. El solape longitudinal, iremos colocando una pieza cóncava y otra convexa en distintas hiladas, siempre del alero hacia la cumbrera, y bueno, el solape lo haremos longitudinalmente en el sentido de la pendiente y transversalmente en el sentido perpendicular a la pendiente por solape o encaje entre las piezas. El encaje, por supuesto, lo haremos siempre en el sentido de la pendiente, empezando de abajo hacia arriba y siempre pues, pensando que el agua tiene que deslizarse hacia abajo y no entrar debajo de la teja. Es el elemento impermeable y estanco que nos impide la entrada del agua. Las tejas de encaje planas es una teja más elaborada, en las que el solape longitudinal nos lo da la morfología de la propia pieza. Hay unos canales
que nos dan exactamente dónde tiene que ir el solape, es como un encaje de mecano, y que además si hay alguna entrada de agua, pues tiene caminos de entrada y de salida. El solape transversal también nos lo da la morfología de la propia pieza, y por la parte trasera tenemos en ese solape entre piezas tenemos un goterón, tenemos un elemento que nos va a impedir que el agua de lluvia, con el efecto del viento, nos suba hacia arriba y nos penetre por debajo de la pieza de la teja. También tiene unos tacones que nos facilitan la colocación y nos indican, pues, a la hora de asentarla sobre el tablero continuo, pues dónde lo vamos a colocar, si va a ser con un rastrel, con una pellada de mortero, pues va a ir fijado sobre ese tacón y nos va a impedir el deslizamiento hacia abajo. La teja de encaje mixta es una teja también que tanto en el anverso como en el reverso cambia mucho la morfología de la teja. Tiene en el reverso unas costillas que rigidizan la pieza en esa concavidad, y bueno, en el sentido longitudinal de la pendiente pues se ve en ambos, en el anverso y en el reverso, pues como esas canaladuras me dicen dónde tiene que ir exactamente esa pieza. No puedo jugar con la dimensión de los solapes. Además tiene un doble goterón, bueno, está una entrada y una salida de agua. En el solape transversal también está perfectamente definido, tanto el goterón como el elemento de solape, que me impide pues que las tejas se encajen mal. Si no están bien encajadas, no funcionará bien el sistema. El goterón, en ese solape transversal, pues la pieza tiene un remate con goterón también para impedir que el agua, por efecto del viento, suba hacia arriba, y en el anverso tiene también un tacón que nos va a indicar dónde tenemos que apoyar esa teja sobre el faldón continuo. También estas tejas tienen en algunos casos una perforación que nos permite el anclaje mediante fijaciones mecánicas con clavos o tornillos para los casos en los que los tejados los vamos a resolver con una fuerte pendiente. La teja de mortero tenemos dos tipos, la mixta y la plana. El anverso, pues bueno, es muy similar en los dos casos. El solape longitudinal nos lo da también unas ranuras que hay entre las piezas, y el solape transversal, en principio en el anverso no van limitadas por ningún encaje específico. Tienen unas perforaciones también, en muchos casos, igual que en las tejas cerámicas, para permitir la fijación mecánica. El reverso de estas piezas pues tienen un solape longitudinal, esas hendiduras remarcadas que nos indican cómo solapar las piezas. Tienen unos tacones que nos indican, no hay nada específico para el solape transversal, simplemente unos goterones que nos impiden que el agua suba hacia arriba por efecto del viento, y tiene unos tacones que también nos van a indicar cómo tenemos que colocar la pieza sobre rastreles o sobre pelladas de mortero de cemento para impedir el deslizamiento de la pieza hacia abajo. También se marcan las perforaciones en caso de que tuviéramos que colocar una fijación mecánica. Son piezas, en general todas, de pequeño tamaño, normalmente pues como un folio un poco más grande que un folio, de 30 por 40. Se pueden manejar fácilmente con una mano, un operario las puede manejar, colocar, transportar, y por eso bueno, pues se llaman piezas de pequeño formato. Las tejas de pizarra, por el propio material, es una piedra que se saca directamente de la cantera, y por la estratificación del material se cortan en lajas. Este proceso de producción del material nos impide hacer ningún tipo de tratamiento especial, ni ranurado, ni tacones, ni nada. Entonces, tanto el anverso como el reverso son exactamente iguales. No hay ninguna parte que nos indique a la hora de colocarla por dónde tenemos que colocarla. Esto nos indica también pues, que vamos a tener que utilizarlo en fuertes pendientes, porque no tenemos ningún elemento de
de goterón, que nos haga el efecto de goterón, y bueno, el sistema de colocación pues ya nos indicará pues, el número de capas y todo, nos deberá de garantizar la estanqueidad. Como nivel orientativo, pues bueno, los tejados son esas cubiertas de grandes pendientes, hablamos de cubiertas entre un 26 y un 60% para los tejados de pizarra. Hay una gran variedad de pendiente y en función de la pendiente pues el sistema de fijación irá variando, irá desde simplemente apoyadas, cogidas con mortero de cemento, ancladas con clavos, con tornillería. Bueno, los sistemas de colocación, pues en las tejas cerámica curva, tanto el anclaje, el solape longitudinal como transversal es variable. La morfología de la pieza no nos dice exactamente cuánto tiene que solapar. El solape longitudinal irá en función de la pendiente. Cuanto menor sea la pendiente, mayor solape tendremos que darle a las piezas para garantizar una estanqueidad. Las tejas cerámica de encaje, por esa morfología que tiene la propia pieza, pues bueno, el solape longitudinal y transversal es fijo porque va con un ranurado que nos indica exactamente cómo hay que ir colocándolas. Entre una hilada y otra, puesto que no hay un río continuo con las tejas curvas, irán solapándose las tejas, irán poniéndose a rompejuntas. La teja cerámica mixta, la forma de colocación de los solapes longitudinales y transversales también es fijo, nos lo da la propia morfología de la pieza, y la forma de colocarlas es siempre de forma continua, no a rompejuntas. Aquí además podemos ver distintos tipos de acabados de las piezas que no nos da más que una característica estética del propio tejado. Este tipo de tejados, con tejas cerámicas mixtas y de encaje, tienen también muchas piezas especiales para solucionar todos los remates y encuentros especiales, resueltas por supuesto con el mismo tipo de material y el mismo acabado que la teja. Estas piezas especiales también por el trasdos pues tienen el mismo tipo de ranurados, de goterones y todo para garantizar la estanqueidad de la pieza. La teja de mortero de cemento, el solape transversal no lo podemos variar, pero el longitudinal sí que lo podemos variar. Irá en función también de la pendiente, como en las tejas cerámicas curvas, aunque estas piezas en ese solape sí que tienen un doble goterón que me garantizan que el agua no me va a subir por efecto del viento. Y bueno, para acabar me gustaría lanzar un ejercicio muy sencillo, y es que en función del tipo de teja haya una relación con el tipo de pendiente y el tipo de encaje que vamos a darle a esas piezas para cada sistema constructivo. Y con esto pues termino la exposición de este objeto de aprendizaje de tejas.